Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. El día de hoy vamos a ver la ruta de las pentosas fosfato, una de las vías más enredadas de carbohidratos. Para muchos un dolor de cabeza, pero hoy nos va a quedar claro. Bienvenidos. Iniciamos educandos. Entonces, cuando nos hablan de la vía de las pentosas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que la vía de las pentosas está formada por dos fases. Por una fase oxidativa y por una fase no oxidativa. Cuando nos hablan de la fase oxidativa, lo importante aquí es la formación, educandos, ojo con esto, de una molécula llamada NADPH. Esta no es la misma molécula que se va para la cadena de transporte electrónico para formar ATPs luego. No. Esta es una molécula, observen que es diferente porque tiene acá un fosfato, y esta es una molécula que es empleada para biosíntesis reductora. Y cuando hablamos de biosíntesis reductora, estamos hablando de que es una molécula que nos va a servir principalmente para síntesis de ácidos grasos y nos va a servir también para síntesis de esteroides. Es decir, estamos hablando principalmente del colesterol. Ahora, eso quiere decir que los tejidos de la glándula suprarrenal, los tejidos adiposos, las glándulas mamarias, van a tener muchas enzimas de la vía de las pentosas fosfato, porque son tejidos en los cuales hacemos bastante síntesis de estas moléculas. Ahora, cuando nos hablan de la fase no oxidativa, lo importante aquí es que vamos a sintetizar, que ya en un momento vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer, dos moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que los podemos enviar dependiendo de la fisiología del organismo para la glucólisis. E intermedio de esto podemos sintetizar ribosa 5-fosfato. Van a encontrar en algunos textos que unen a la ribosa con la fase oxidativa, porque es un proceso entre la ribosa y la ribosa que vamos a ver más adelante. ¿Para qué esta ribosa? Para sintetizar nucleótidos. ¿Listo? Recordemos que la ribosa es el azúcar del ARN. Continuamos, educandos. Vamos a iniciar con la fase oxidativa, es decir, recordemos que aquí nuestro principal objetivo es formar el NADPH. Vamos a tener la fase oxidativa, la cual va a iniciar con glucosa 6-fosfato, es decir, no solamente con la glucosa como teníamos en la glucólisis. Entonces, vamos a comenzar acá pintando nuestra molécula de glucosa 6-fosfato. Esta será nuestra molécula. De glucosa 6-fosfato. Y en la primera reacción, educandos, en la primera reacción, aquí es muy importante, va a aparecer la enzima más importante del proceso, la que va a estar regulando toda esta vía. Estamos hablando de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, ustedes recuerdan, educando de los otros videos, que vamos a estar haciendo una reacción de oxidorreducción, en la cual va a ingresar el NAD-fosfatado. Recordemos que no tiene el hidrógeno, por lo tanto está oxidado, y va a salir NAD-fosfatado reducido, ¿cierto? Es muy importante que recordar que esta molécula nos sirve para síntesis de ácidos grasos, para síntesis de esteroides, pero también nos sirve como una coenzima de una enzima llamada la glutatión reductasa, para que el glutatión se regenere. Recordemos que el glutatión es una molécula que protege a nuestros eritrocitos del daño oxidativo.
Eso quiere decir que si por X o Y circunstancia tenemos una inhibición de esta enzima, se va a producir anemia hemolítica porque no vamos a poder regenerar el glutatión. Ahora, ¿cómo la vamos a regular? Dependiendo de las concentraciones de NAD fosfatado o de NAD fosfatado reducido. Si yo tengo una alta cantidad de NAD fosfatado reducido, quiere decir que puedo hacer muchísima biosíntesis reductora, entonces la enzima se va a inhibir. Si tengo mucho NAD fosfatado, quiere decir que puedo hacer biosíntesis reductora, entonces la enzima se va a activar. ¿Listo? Exceso de este la bloquea, exceso de este la activa. Ahora, vamos entonces a realizar la oxidorreducción y vamos a formar un compuesto llamado la 6-fosfogluconolactona. ¿Sí? Por aquí, como esto está ciclado, nos faltó colocarle aquí esto y continuamos. Vamos a tener entonces la 6-fosfogluconolactona. ¿Sí? Y entonces hemos hecho la primera reacción de la fase oxidativa, una oxidorreducción en la cual hemos formado el compuesto 6-fosfogluconolactona. Continuamos educándonos. Entonces, ya está formado la 6-fosfogluconolactona, ¿cierto? Entonces ahora va a llegar una enzima que lo que va a hacer es una hidrólisis. Va a llegar una enzima que es la 6-fosfoglucanolactonasa. Voy a llegar acá una enzima, lo que me interesa en este caso es el apellido y es el saber que es una lactonasa, por lo tanto vamos a tener la ruptura del anillo, es decir, que esto que está en rojo lo vamos a suprimir. ¿Listo? Vamos a hacer una hidrólisis, eso quiere decir que vamos a adicionar una molécula de agua y va a salir un hidrógeno. Y vamos a formar al 6-fosfogluconato. Entonces vamos a tener acá formado ahora vamos a formar entonces al 6-fosfogluconato. En esta reacción no formamos NADPH porque observan que no es una oxidorreducción, sino que vamos a hacer simplemente la hidrólisis porque ese 6-fosfogluconato sí va a sufrir en la siguiente reacción una oxidorreducción y una descarboxilación. Y vamos a formar entonces aquí el 6-fosfogluconato. Están observando también, educandos, que esta no es una ruta para producir ATPs. No es una ruta que tenga balance energético. Vamos hasta acá bien. Ahora, educandos, ya tenemos formado el 6-fosfogluconato. Se viene entonces la última reacción de la fase oxidativa de las vías de las pentosas, que como les decía anteriormente, vamos a realizar una oxidorreducción y una descarboxilación, es decir, la molécula va a perder un carbono. Acá tenemos 6 y nos va a quedar una molécula de 5 carbonos, más específicamente una acetosa. Entonces va a llegar la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y como es una deshidrogenasa, ya saben que vamos a realizar una reacción de óxido-reducción. Y en este caso no va a ser la excepción porque vamos a formar otra molécula de NADPH. Y ya tienen claro, educandos, que si les hablan de NADPH estamos hablando de una molécula de biosíntesis reductora, ¿cierto? Pero recuerdan que les
decía también que vamos a hacer una descarboxilación, es decir, que en esta reacción también un carbono sale como una molécula de CO2 para formar a la ribosa 5-fosfato, el cual es un monosacárido de 5 carbonos que pertenece a la familia de las cetosas. Entonces vamos a tener por aquí la ribosa. Fosfato. Ojo, educandos. Una molécula es la ribosa y otra es la ribosa, es decir, esta molécula no nos sirve para hacer ARN, esta es una cetosa. La ribosa, que es a la que vamos ahora a llegar, sí es la que nos sirve para hacer ARN. Se viene ahora, educandos, un momento crucial para el entendimiento de esta vía. Ojo, tenemos la ribosa 5-fosfato, que tenemos claro que es una cetosa de 5 carbonos, pero no es la que me sirve para hacer ARN. Para hacer ARN yo necesito la ribosa 5-fosfato. Entonces, la ribosa puede tomar dos rutas diferentes. Una es que la ribosa pase a ser ribosa. Aquí borré donde decía fase oxidativa, porque en algunos textos van a encontrar que esto aún es fase oxidativa y en otros no. Nosotros lo vamos a tomar literal como que la fase oxidativa llega hasta ribosa 5-fosfato. Entonces, va a llegar una enzima, educandos, que es la isomerasa. Y aquí hay que darles una clave que les va a facilitar muchísimo las cosas. Cuando les digan que actúa una isomerasa, educandos, en este caso es porque vamos a mantener el mismo número de carbonos, es decir, 5 carbonos. Vamos a seguir teniendo una pentosa, pero vamos a modificar el grupo funcional, es decir, vamos a retirar el ceto y a colocar el grupo aldehído, porque recordemos que los monosacáridos son cetosas o son aldosas. Y en este caso vamos a formar a la aldosa, es decir, ahora sí vamos a formar a la ribosa 5-fosfato. Vamos a formar por aquí nuestra molécula de ribosa 5-fosfato. Eso quiere decir que si yo necesito hacer nucleótidos de ARN, primero vamos a pasar a ribosa 5-fosfato y luego ya no vamos a continuar con la fase no oxidativa. Pero también la ribosa, educandos, puede reaccionar con una enzima llamada epimerasa. Y cuando reacciona con una epimerasa, educandos, ¿cuál es la clave? Vamos a mantener el mismo número de carbonos, pero vamos a modificar solamente, es decir, también vamos a mantener el grupo funcional, es decir, va a seguir siendo una cetosa, pero solo vamos a modificar un carbono asimétrico. Recordemos que un carbono asimétrico es aquel que posee 4 sustituyentes diferentes. Y vamos a formar, por lo tanto, otra cetosa de 5 carbonos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué vamos a formar esa cetosa? Porque resulta, educandos, que la cetosa que se viene aquí a formar ahora es muy importante porque a partir de ella también iniciamos la fase no oxidativa. Y esa cetosa es la silulosa. Y entonces habremos formado la celulosa 5-fosfato. ¿Listo, educandos? Es decir, la ribosa puede tomar una de estas dos rutas. Ojo, una de las dos. No es que una molécula de ribosa se convierta en dos moléculas. No. Una ribosa se convertirá en ribosa y otra se convertirá en celulosa, porque observen que el número de carbonos se mantiene. Las tres son pentosas. ¿Listo? Entonces, si yo lo que requiero es síntesis de nucleótidos, llego hasta ribosa 5-fosfato y me detengo. Pero si no estoy necesitando síntesis de nucleótidos, vamos a entrar a la fase no oxidativa.
Y para entrar a la fase no oxidativa necesito una molécula de ribosa y necesito una molécula de celulosa 5-fosfato. Es decir, que para entrar a la fase no oxidativa voy a requerir 2 ribulosas 5-fosfato. ¿Listo? Es decir, hasta el momento vamos a requerir 2 fases oxidativas. Entramos, educandos, a la siguiente fase de la ruta de las pentosas. Es decir, vamos a ingresar a la fase no oxidativa. Ya se formó el NADPH y ahora ya saben cómo es que yo inicio con una molécula de celulosa 5-fosfato y una molécula de ribosa 5-fosfato. Voy a hacer aquí una separación, educandos, para que sea mucho más sencillo de entender. ¿Sí? Porque en esta ruta metabólica vamos a trabajar con 2 sustratos en simultáneo. Vamos a hacer una transferencia de carbonos, que es lo que muchas veces parece ser lo complejo. Entonces, vamos a iniciar con una molécula de celulosa 5-fosfato. ¿Listo? Y voy a colocar el número de carbonos en paréntesis porque vamos a estar moviéndolo de un lado para el otro en lo que va a estar en verde. Ahora, no voy a borrar la parte de la mitad para que les vaya quedando claro cómo estamos haciendo la transferencia de moléculas. Y la estructura voy a ir esquematizándola en los extremos y luego la vamos borrando de acuerdo cuando vayamos cambiando de molécula, para que nos quede muchísimo más claro. Es decir, vamos a iniciar con una molécula de celulosa 5-fosfato y con una molécula de ribosa 5-fosfato. Recordemos de dónde provienen, ¿cierto? Esto no apareció de la nada. Y recuerden que esta es una ruta netamente citosólica. Entonces, para yo llegar a la celulosa, ustedes recuerdan, educandos, que actuó una enzima llamada epimerasa, ¿cierto? Que lo vimos hace un momento. ¿Y de dónde venía? De nuestra ribosa 5-fosfato, que se sintetizó en una fase oxidativa, ¿cierto? Pero que si yo quería llegar a ribosa 5-fosfato, ustedes recuerdan que la que actuaba era una isomerasa. ¿Sobre quién estaba actuando? Sobre una ribosa 5-fosfato, que proviene de ¿dónde? De otra fase oxidativa, ¿sí? Entonces, iniciamos con 2 moléculas en simultáneo. Aquí lo importante es que en esta fase no oxidativa solo utilizamos 2 enzimas, una transcetolasa y una transaldolasa. Y lo que hacemos es transferencia de carbonos. ¿Listo? Desde la acetosa a la aldosa. Entonces, esta estructura no la voy a colocar acá porque las acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, comenzamos con las transferencias. Ojo con esto. Entonces, coloco doble flecha porque la reacción es totalmente reversible. Va a aparecer ahora la transcetolasa. Y cuando nos hablen de que actúa una transcetolasa, educandos, cuando nos digan de que actúa una transcetolasa, vamos a hacer transferencia de 2 carbonos, desde la acetosa a la aldosa, ¿cierto? Entonces vamos a transferirle 2 carbonos en esta dirección, de tal manera que la molécula que tenía 5 carbonos está cediendo 2 carbonos y va a quedar convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Y en verde colocamos los carbonos que tiene, ¿cierto? Tiene 3 carbonos, le hemos retirado 2 carbonos que se los vamos a colocar a la estructura de la ribosa 5-fosfato para formar una molécula llamada pseudoheptulosa 7-fosfato. Pseudoheptulosa 7-fosfato, que es una cetosa de 7 carbonos. Y ahora vamos a colocar acá la estructura del gliceraldehído y en el lado derecho la estructura de la pseudoheptulosa. Vamos a tener aquí esta que es la aldosa. Y este será el gliceraldehído 3-fosfato.
Y ahora vamos a tener a la pseudoheptulosa 7-fosfato, es decir, 7 carbonos. Va a tener ahora nuestra cetosa, que es la que más carbonos tiene de toda esta ruta. Y tendremos a la pseudoheptulosa 7-fosfato. Vamos hasta acá bien. Hemos transferido 2 carbonos. La que tenía 5 quedó con 7. La que tenía 5 quedó con 3. Ahora, continuamos. Entonces, va a continuar la reacción por acá y por acá, porque recuerden que estamos haciendo transferencia de carbonos. Pero ahora va a llegar una enzima que es una transaldolasa. Y si es una transaldolasa, vamos a hacer transferencia de 3 carbonos. Pero, nuevamente, de la cetosa a la aldosa. Eso sí se mantiene. Vamos a transferir 3 carbonos, pero ahora en la dirección contraria. Eso quiere decir que la molécula que tiene 7 carbonos dona 3 carbonos. Es decir, que va a resultar una molécula de 4 carbonos, ¿cierto? Tenemos 7 y le estamos retirando 3 carbonos. Por lo tanto, vamos a formar la eritrosa 4-fosfato, que tiene 4 carbonos. Y los 3 carbonos, la pseudoheptulosa, se nos está dando al gliceraldehído 3-fosfato. De tal manera que le estamos colocando 3 carbonos a una molécula que ya tiene 3 carbonos. Por lo tanto, nos va a quedar una molécula de 6 carbonos. Más específicamente, una cetosa llamada fructosa 6-fosfato, que ya hemos visto en otros videos. Listo, vamos hasta acá bien. Ahora hicimos transferencia de 3 carbonos. El que tenía 7 queda con 4, el que tenía 3 quedó con 6. Y ahora pintamos las respectivas estructuras. Entonces, por un lado vamos a tener a la eritrosa, la cual es una aldosa. Vamos a tener por aquí a la eritrosa. Y por este lado vamos a tener a la fructosa 6-fosfato. Que ya se van dando cuenta, educandos, que es una cetosa. ¿Listo? Vamos hasta acá bien. Continuamos educándose. Entonces, ya hemos borrado aquí las estructuras de la fructosa 6-fosfato y de la eritrosa 4-fosfato. Viene una parte trascendental en la ruta metabólica. Esta fructosa 6-fosfato, educandos, que hemos formado va a salir de la ruta metabólica. Y ustedes se preguntarán para dónde se está yendo, ¿cierto? Esta fructosa 6-fosfato se puede ir a ser parte de la glucólisis, pasar a piruvato e integrar el ciclo de Krebs. O esta fructosa 6-fosfato puede ir a formar glucosa 6-fosfato e ingresar nuevamente a una fase oxidativa. Entonces, se va la fructosa 6-fosfato de la ruta metabólica e ingresa, esta parte es trascendental, e ingresa una molécula de silulosa 5-fosfato. Es decir, se va una molécula que tiene 6 carbonos e ingresa una que tiene 5 carbonos. Pero me estarán preguntando, ¿y de dónde sale esta celulosa? Educando, ustedes recuerdan que esta provenía de ¿dónde? De la ribulosa, ¿cierto? Pues esta también proviene de una ribulosa que es catalizada por una epimerasa para formar celulosa 5-fosfato. ¿Eso qué nos indica? Que para hacer una fase no oxidativa
yo requiero 3 fases oxidativas, porque en cada fase oxidativa se sintetiza una molécula de ribosa 5-fosfato. Una para hacer esta celulosa, otra para hacer esta ribosa y otra para hacer la celulosa 5-fosfato, ¿cierto? Y nos falta nada más una reacción. Y ahora vuelve y aparece una transcetolasa. Va a volver a aparecer como tal una transcetolasa. Entonces, cuando nos hablan de una transcetolasa, recuerdan, educandos, que vamos a hacer transferencia de 2 carbonos. Y nuevamente lo vamos a hacer desde la cetosa a la aldosa. Es decir, la celulosa 5-fosfato le va a entregar 2 carbonos a la eritrosa 4-fosfato, de tal manera que queda convertida en fructosa 6-fosfato, ¿cierto? La que tenía 4 carbonos, le vamos a dar 2 carbonos y queda convertida en fructosa 6-fosfato, que es una cetosa. Y la celulosa 5-fosfato, que entregó 2 carbonos, va a quedar convertida en una aldosa de 3 carbonos. En este caso, estamos hablando del gliceraldehído 3-fosfato, que presenta 3 carbonos. Y las estructuras no las vamos a pintar porque ya las dibujamos hace un momento, ¿cierto? De tanto del gliceraldehído como de la fructosa. Y luego estas moléculas pueden salir de la vía metabólica. Bueno, educandos, finalmente tenemos la ecuación ajustada de la ruta de las pentosas fosfato. La llamo ajustada, hago esta aclaración, ¿sí? Porque estamos uniendo la fase oxidativa con la fase no oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en conclusión? Vamos a necesitar 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Por cada molécula de glucosa 6-fosfato, ustedes recuerdan que se formaba una molécula de ribosa 5-fosfato y eso ingresaba a la fase no oxidativa. Las ribulosas y las ribosas no están acá porque lo estamos integrando todo, están en los productos que obtenemos en la fase no oxidativa. Entonces, vamos a requerir 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, 6 moléculas de NAD fosfatado, porque ustedes recuerdan que en cada fase oxidativa, por cada molécula de glucosa, utilizamos 2 NAD fosfatados, ¿cierto? En la primera y tercera reacción. Y se requieren 3 moléculas de agua, que ustedes recuerdan que es la molécula que se usa, ¿cierto? Cuando se utilizó la lactonasa. Entonces, en conclusión, se requieren 3 moléculas de glucosa 6-fosfato más 6 moléculas de NAD fosfatado más 3 moléculas de agua. ¿Para producir qué? 2 moléculas de fructosa 6-fosfato, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, 6 moléculas de NADPH. Estas primeras 3 moléculas, las 2 de fructosa y la de gliceraldehído, recuerden que son en la fase no oxidativa. 6 moléculas de NADPH, que son de la fase oxidativa, 6 moléculas de hidrogeniones de la fase oxidativa y 3 moléculas de CO2, que recuerden que son el producto de la descarboxilación de la tercera reacción de la fase oxidativa, ¿cierto? Para tener la ecuación ajustada de la ruta de las pentosas fosfato. Educandos, eso fue todo por hoy, pero antes de que nos despidamos hay que hacer unas aclaraciones muy pero muy importantes. Primera, si yo lo que requiero es síntesis de nucleótidos, vamos a buscar formar a la ribosa 5-fosfato, ¿cierto? Por lo tanto, hacemos una fase oxidativa, formamos la ribosa 5-fosfato y luego con la isomerasa formamos la ribosa 5-fosfato. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto? No vamos a ingresar a la fase no oxidativa porque no queremos gastar la ribosa 5-fosfato. Ahora, si yo lo que quiero es mucho NADPH porque requiero sintetizar ácidos grasos, porque requiero síntesis de esteroides y porque requiero regenerar el glutatión, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una fase oxidativa
¿cierto? Vamos a formar nuestro NADPH, pero ojo con esto, también vamos a hacer una fase no oxidativa. ¿Por qué? Porque la fructosa 6-fosfato que se obtiene la vamos a convertir por medio de una isomerasa también en glucosa 6-fosfato y a repetir otra vez el ciclo para formar más moléculas de NADPH. Pero si yo lo que requiero, educandos, es una cantidad moderada de ribosa 5-fosfato y una cantidad moderada de NADPH, entonces lo que vamos a hacer es hacer una fase oxidativa. Vamos a ingresar a la fase no oxidativa y esa fructosa 6-fosfato y ese gliceraldehido 3-fosfato que sintetizamos en la fase no oxidativa lo vamos a integrar a la glucólisis y de la glucólisis vamos a obtener piruvato, ¿cierto? Y ese piruvato vamos a transformarlo en acetil-CoA y a ingresar al ciclo de Krebs para obtener energía. Es la otra posibilidad que tenemos. Otra cosa para que tengamos en cuenta, educandos. La transcetolasa no actúa así solamente, ¿cierto? La transcetolasa requiere de una coenzima que es el pirofosfato de tiamina. Y cuando esto falla, recuerden que se relaciona con un síndrome llamado el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es por deficiencia de tiamina y también porque la transcetolasa no nos funciona muy bien. Y la transaldolasa, para poder actuar, requiere la formación de una base intermedia de Schiff en el cual tengamos un aminoácido llamado lisina en el centro activo. Listo, educandos. Ahora sí, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta al video y en los comentarios colocar de qué otras temáticas de bioquímica quieren que hagamos video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.